Pues muy buenos días a todos. Es realmente un gran honor y un gran placer estar aquí otra vez en Andalucía con tantas personas que conozco, que he tenido el placer de conocer a través de los años y especialmente para una celebración como esa. Llevo 22 años trabajando en el CIMMYT y cuando empecé uno de los proyectos o de las colaboraciones más interesantes ha sido con Agrovegetal. Tanto yo como Ignacio estábamos chamacos empezando nuestras carreras y con ganas de tragar al mundo nos indigestamos una que otra vez, pero luego creo que salimos bien. Pero la carrera mía de Ignacio ha sido medio en paralelo y realmente después de tener esta oportunidad de celebrar con ustedes estos 25 años de Agrovegetal es realmente un gran placer personal. Antes de empezar, quiero decir gracias a todos los líderes y consejeros visionarios de Agrovegetal, desde el primer consejo hasta el actual. Recordar lo que ya no están con nosotros, a todo el equipo técnico de Agrovegetal, de los empleados de Agrovegetal mismo, hasta los empleados de las cooperativas que también participan en este esfuerzo. Uno que otro nos has visitado en México. Siempre ha sido un placer recibirlos y espero que para futuros seguirán estas visitas. Y como en cada celebración es una oportunidad para presumir un poco de lo que hicimos en los años pasados, en estas 2 décadas y medio que estuvimos trabajando juntos, presumir lo que cada una de las instituciones hace aparte, pero lo que hacemos juntos también. Entonces son 2 partes realmente de mi charla para recordarnos un poco de que la mejora genética, que brinda soluciones genéticas al campo de todo el mundo, es algo de muy importante. Ha empezado hace muchos años y sigue dando frutos hoy en día y ojalá en el futuro. Pero también cómo entregar esta solución genética a los diferentes agricultores del mundo, que ese ha sido el papel realmente maravilloso de Agrovegetal. Entonces, con eso me muevo. Ok, muy bien. Soluciones genéticas para nosotros está hecha en nuestro ADN. Desde el principio, desde la prehistoria del CIMMYT o de la historia pre-CIMMYT, digamos, hemos tenido gente, fundadores de nuestras instituciones, que han buscado soluciones genéticas a problemas agrícolas. Desde el principio, los años 50, nuestro fundador, el líder de CIMMYT, el Dr. Norman Borlaug, empezó a buscar soluciones para una enfermedad, la roya del tallo, que era una fuente de problemas enormes en Sonora en este entonces. Y utilizó un gen que venía de una variedad que fue liberada por McFadden en los Estados Unidos, que la trajo de una especie silvestre, transfiriendo un pedazo de ADN de una especie silvestre a un trigo, la utilizó el Dr. Borlaug y sacó la variedad Yaqui 50, que era resistente a este patógeno. Eso revolucionó la economía local, porque ya no tenían problema con este patógeno. Pero no solo fue en su tiempo una solución genética muy importante que realmente enseñó a los agricultores de aquella época que la genética puede cambiar la vida de uno. Era una solución a varios problemas. Pero esta resistencia duró como 50 años. Entonces sí, es muy importante recordarse de lo que se hizo en el pasado. Pero luego, en el Valle de Yaqui, en Sonora, cuando entró el agua se volvió abundante, el agua de riego gracias a la presa de Álvaro Obregón. Las variedades no eran adaptadas a ese tipo de intensificación, eran descendientes de los criollos españoles y portugueses altos que se cayeron al primer riego, que no aguantaban fertilización. Entonces también allá el Dr. Borlaug utilizó un gen único de una variedad japonesa que fue introducida por parte de la USDA y achaparró el trigo y lo cambió completamente la arquitectura de la planta para que para beneficiar al ser humano en ese entonces. Y obviamente con el doble de rendimiento los agricultores de Sonora
pues ya estaban convencidos que la investigación agrícola en general, pero también más bien el mejoramiento genético era parte de sus necesidades para poder seguir ser competitivos. Y allá se creó el CIMMYT entre 54 y 66, realmente CIMMYT como tal. Y obviamente esta revolución verde se exportó no se quedó en México, se exportó a la India, a Pakistán, evitando muerte de millones de gente de hambruna, y porque dijo que no se puede construir paz con panzas vacías, le dieron un premio Nobel por la paz en el 1970. Pero eso es la historia. Ahora el CIMMYT, ¿qué es? Si hubiéramos sido una empresa privada, tendremos aproximadamente en promedio 70% del mercado a nivel mundial. O sea, como variedades directamente CIMMYT, que es la parte en verde oscuro ahí, que son el porcentaje de variedades liberadas en el mundo que bien tienen un origen directo de CIMMYT. La parte verde clara son cruzas hechas en diferentes países, pero con material CIMMYT. Pero sigue siendo la misma genética. ¿Okay? Y aquí ven al trigo harinero, al trigo duro. Y eso es post-revolución verde. No estamos hablando del primer brinco en rendimiento que pasó después de la revolución verde. Estamos hablando del 94 hasta el 2014. Entonces, relativamente recién. Seguimos teniendo una posición dominante en el mercado de los trigos a nivel mundial. Trigo primaveral, obviamente. ¿Y cómo lo hacemos? Me sorprende cada vez que lo hacemos desde 2 localidades en México, para todo el mundo. Y eso a veces es difícil hacerle entender a un mejorador o a un genetista aquí en el Mediterráneo, que tienen programas en cada región, programitas chiquitos en cada región, cómo es posible tener tanto éxito en un programa en México para ambiente que no tiene nada que ver con el ambiente donde trabajamos. Entonces nosotros no liberamos variedades, lo que hacemos es mejoramos materiales, hacemos la cruza para generar variabilidad nueva, seleccionamos entre 2 localidades en México y luego hacemos una evaluación preliminar y mandamos estos materiales a todo lo que lo piden. Ellos se encargan de la selección local. Realmente nuestro trabajo es la parte de arriba, que es la parte que controlamos. Pero hay 2 cosas que es única en el CIMMYT, que toda la información que utilizamos para generar cruzas nuevas, generar materiales nuevos, no viene solo de México, viene de todo el mundo. Cada persona que evalúa material CIMMYT nos manda, o no todos, pero una gran parte, nos mandan datos que utilizamos en nuestras cruzas para ser relevante a todo el mundo y para tener esta adaptación amplia de nuestro material y para combatir problemas de cambio climático que a lo mejor no tenemos en México todavía, pero que están en otros lados donde trabajamos. Entonces, esta colecta de información a nivel del mundo hace del CIMMYT algo bastante único. La otra cosa es selección en shuttle breeding, que implementó el Dr. Bogrog hace más de 50 años, una selección 2 ciclos por año. De hecho, estamos cosechando trigo ahora en Toluca, en nuestro ciclo de verano, 2 ciclos por año en ambiente completamente diferente. Esto contribuye a la adaptación amplia y esta es la razón por la cual algunos trigos criados en México o mejorados en México pueden adaptarse a esta zona mediterránea, por esta adaptación amplia que tenemos en nuestro material. También la infraestructura de investigación, muy, muy importante. Y hablaremos un poco de la red de ensayos de agrovegetal, que sí también es de muy alta calidad, pero la ventaja competitiva que tenemos es que tenemos una infraestructura de investigación que nos permite realmente identificar variaciones pequeñas en nivel de rendimiento. Como tenemos riego completo allá en Sonora, en el changarro de Rodrigo Rascón, ahí nuestro jefe de estación, nos provee condiciones experimentales muy uniformes y eso nos da el poder para identificar los huevos ganadores en un par de años. No necesitamos evaluarlo por 5 o 6 años. Con 2 años sabemos cuál línea va a ser buena, cuál línea no tiene potencial.
y podemos lograr hasta 10 toneladas por hectárea en los años buenos ahí. Pero también es una plataforma no solo para ver el potencial de rendimiento bajo riego, que es muy importante para más de 40 millones de hectáreas en el mundo, pero tenemos otros 60 millones de hectáreas en el mundo que no tienen riego, que tienen problemas de sequía o de calor. Allá también, gracias a una red de 40 hectáreas de riego por goteo, podemos realmente tener o aplicar el estrés hídrico que queremos, identificar los materiales tolerantes a sequía en un par de años. Lo mismo para calor. Todavía no tenemos la capacidad de calentar el aire, a lo mejor lo vamos a tener pronto, pero lo que hacemos es sembrar tarde, exponer al cultivo a unos calores que no son típicos normalmente, como sería aquí sembrar en mayo o sembrar en junio. Pero allá con ese tipo de evaluación sabemos cuáles son los materiales que tienen tolerancia a calor y podemos enfrentar los problemas o tratar de resolver problemas en los ambientes de calor haciendo eso. Básicamente en Obregón tenemos cada año más de 100,000 parcelas de rendimiento que sembramos, cosechamos, evaluamos cada año y eso hace del CIMIT quizás el programa de trigo primaveral más grande del mundo. Pero también en el ciclo de verano, ahora, el ciclo que estamos cosechando ahora, tenemos una estación a 2.700 metros de altitud, que es la estación de Toluca, manejada por el ingeniero Fernando Delgado, que no es nada delgado, pero sí es muy buen ingeniero. Y ahí es realmente esta estación que nos permite la adaptación amplia por resistencia a enfermedades, por llenado de grano agresivo y recién nos dijeron que ustedes son muy lentos, 2 ciclos por año. No, que hay que tener más ciclos por año. No sé por qué, pero nos dijeron eso y nos pagaron un invernadero de 2.1 hectáreas para avanzar 3 generaciones al año. ¿Qué vamos a hacer con este invernadero? No sé, pero los amigos de Trigo Harinero lo están probando y sí, se puede lograr 3 generaciones al año. Pero, a ver, a veces es mejor ir lento y seguro que ir rápido y topar con pared. Pero veremos lo que pasa ahí. Y cuando hay problema que no tenemos en México, una enfermedad que no tenemos en México, obviamente no la traemos a México. Eso no nos dejarían los mexicanos. Pero allá hacemos acuerdo con programas nacionales o colaboradores públicos o privados en diferentes países donde existe esta enfermedad y mandamos miles de líneas para ver cuáles son las resistentes y utilizar este dato para poder trabajar en México. Y eso es una operación que está coordinada para la doctora Carolina Saint-Pierre. Ahora, los logros. Primero hay que aprovechar de todo el agua que se tiene cuando hay un riego. Entonces es muy importante mantener el progreso en potencial genético de rendimiento. Y este potencial genético de rendimiento a veces se traduce aquí o se expresa aquí en ambiente de secano, a veces no. Pero es muy importante tenerlo porque es el motor que levanta todo la planta de trigo para seguir produciendo más cada vez. Y cada uno de esos puntitos es el promedio 30 y 50 líneas del material que hemos distribuido en todo el mundo a través de los años, del 70 al 2012. Y se ve que cada año o en general hay una tendencia a la alza. Entonces seguimos haciendo progreso en potencial de rendimiento. Eso es en trigo duro. Pero esos fueron datos experimentales. Ahora, si hablamos de los datos comerciales en el Valle de Yaqui, con las variedades de CIMIT, vemos que después de la Revolución Verde, el progreso ha seguido en campo de agricultores. Eso estamos hablando de promedio de 200,000, entre 170 y 200,000 hectáreas de trigo bajo riego. Entonces, hay progreso en campo de agricultores cada vez más con las nuevas variedades. Y eso es muy importante porque si uno sigue aprovechando del área dedicada a la agricultura, ya no hay necesidad de ir a conquistar más área, más bosques, más áreas naturales, y eso es uno de los papeles ecológicos de los agricultores a la cual se refería la delegada en sus palabras. Pero también eso no tiene nada que ver con la genética.
es el progreso de rendimiento que está cada vez más alto los últimos 4 años en Sonora. Es la misma variedad, sembrada en 90% del área. Pero es como hemos tenido años cada vez mejores por el frío, mejor desarrollo de planta, son variedades que tienen la capacidad de cada vez más aprovechar de las buenas condiciones y mantener su nivel en condiciones más marginales. Y el último año, el 2022, con un récord de 6.4 toneladas por hectárea, promedio de 219,000 hectáreas, eso fue realizado con menos riego que los años anteriores. Entonces, a pesar de la restricción de agua, estas variedades respondieron bien al clima bueno y realmente aprovecharon de las buenas condiciones. Eso es muy importante para nosotros, es difícil de seleccionar para eso. Se da cuenta uno después de haber liberado la variedad, que es una variedad realmente sobresaliente, pero sí, así pasa. Pero no solo tenemos éxito en ambiente de riego, obviamente. Podemos ir a ver a la historia del progreso de rendimiento de mi país. Cuando había puro criollos ahí antes de la Revolución Verde, el promedio nacional era 0.3 toneladas por hectárea, 300 kilos por hectárea, y luego la introducción de los trigos mexicanos después de la Revolución Verde. Al principio obviamente hubo un brinco, pero siguió este brinco avanzando gracias a las variedades nuevas, pero también gracias a la agronomía que se desarrolló y se adaptó a esos nuevos trigos. Y aunque la variabilidad, siendo un clima mediterráneo casi similar o casi igual que aquí en Andalucía, hay variabilidad enorme entre un año y el otro. Pero la última década, el peor año ha sido mejor que el mejor año de los criollos. Entonces eso es algo que a mí me da un poco de preocupación cuando la gente piensa que regresar a los criollos como si fueran un tesoro genético, los datos dicen lo contrario, ¿no? A lo mejor regresar como fuente de genes, sí, allá sí, explotar estos genes, pero en un fondo genético nuevo que permite aprovechar más del clima, sea clima malo o bueno. Entonces también hemos tenido y seguimos teniendo éxito en secano. Pero realmente lo fuerte del CIMMYT y de la solución genética que hemos tenido en la historia y que estamos teniendo ahora en el presente es una respuesta a las crisis fitosanitarias que se declararon, la bomba que explotó, o la crisis fitosanitaria potenciales, la bomba que nunca explotó. Y vamos a tener ejemplos de los dos. En el 2001 estaba recién llegado al CIMMYT y todo el Valle de Yaqui, todo el norte de México, se infectó con una raza de roya parda, de la hoja. No había fungicida en este entonces en México porque nunca habían visto este tipo de roya por más de 20 años. Entonces no estaban listos para enfrentar el problema. Y allá, junto a nosotros, mi predecesor en ese entonces y amigo, el Dr. Wolfgang Pfeiffer, allá con un chamaco que toma café en el campo, y los compañeros del INIFAP, del IFAPA de México, Pedro Figueroa y Julio Huerta, y otros, y las autoridades estatales, hasta las autoridades mexicanas federales, nos facilitaron los permisos y un proceso que normalmente dura 5 o 6 años, en menos de 3 años, en menos de 2 años, reemplazamos 50,000 hectáreas con una variedad resistente. Y al tercer año, todo el Valle de Yaqui y el Valle del Mayo eran con variedades resistentes. Entonces, una respuesta, pero a la raíz de esta respuesta es la variabilidad genética que tenemos, que Wolfgang Pfeiffer tenía en su programa, que permitió identificar una resistencia a una raza que era el primer año que vimos. Entonces, ese es el tipo de respuesta de las soluciones genéticas, junto con una respuesta administrativa de las autoridades de emergencia que han hecho posible este milagro, ¿no? Aquí, la roya de la hoja siempre ha existido, nunca ha sido una epidemia que amenazaba la seguridad alimentar de la región, pero potencialmente sí. Y gracias al trabajo que hemos tenido con Fernando Martínez, ahí está, de la Universidad de Sevilla, con Agrovegetal,
Agrovegetal no solo libera variedad, hace un poco de investigación aplicada y muy, muy importante. Gracias a esta colaboración hemos detectado que hay una raza que no era tan nueva, pero que sí empezaba a existir aquí, una raza que sí podía hacer problemas a la producción aquí en Andalucía de trigo duro. Y gracias a este trabajo, nosotros que no tenemos la raza en México, pero tenemos un marcador molecular o un diagnóstico molecular que nos permite identificar este gen que ya no sirve, ya tenemos la capacidad de mandar a Agrovegetal o mandar a los amigos en España material que no tienen esta genética, que ya no sirve aquí. Y el diagnóstico molecular es, ahora, una de las cosas buenas del COVID es que todos saben lo que es un PCR ahora. Pues básicamente la misma prueba, en lugar de decirte tienes un virus del COVID, tienes este gen, pero el principio es lo mismo. Entonces, corremos miles y miles de PCR, que nos cuesta bastante, gracias al trabajo de mi compañera y amiga Susana Draschigacker, que es la responsable de la Laboratorio de Genómica de Marcadores Moleculares, y ese diagnóstico nos permite hacer nuestra selección para agrovegetal, para el Mediterráneo, mucho más efectiva, con esa herramienta de laboratorio que tenemos. Pero eso no fue posible, no hubiera sido posible sin todo el trabajo de campo de Fernando, de Ignacio, de Nur Ahmed, del estudiante ahí, que nos mandó toda esta información para poder desarrollar estos marcadores y desarrollar esta estrategia de selección de los trigos duros para el sur de España. Pero realmente la bomba nuclear que nunca explotó, que evitamos, una crisis que hubiera sido una crisis planetaria, ha sido la respuesta del CIMIT y de la comunidad mundial, de hecho, ante la amenaza de una raza de roya del tallo que empezó en África en el 99, empezó en Kenia, luego se movió a Etiopía, y se iba a ir al Asia del Sur. Los 40, 50 millones de hectáreas que hay en Asia del Sur eran amenazados por esta raza de roya y no había material resistente. En unos pocos años, gracias al liderazgo, al trabajo excelente del doctor Ravi Singh, que acaba de jubilarse, se crearon variedades resistentes a este patógeno que no tenemos en México. Lo que hizo Ravi es parte de su programa de selección, lo movió a Kenia, con el Programa Nacional de Kenia, para poder identificar material resistente. Pero después de un año trabajando así, todos esos países que estaban en el camino de esta raza liberaron variedades resistentes. Y como la mayoría todavía no tenían este patógeno, para liberarlo tenía que también tener el rendimiento. Nadie quiere sacrificar kilos, ni por resistencia, ni por calidad, ni por nada. Ellos, esa es la fuerza del material CIMIT, es que sí entregó resistencia a ese nuevo patógeno, pero sin sacrificar el rendimiento. Entonces estamos hablando de más de 270 variedades liberadas en un periodo de 10 años, y ahora llega esta raza en la India o en Pakistán, no pasa nada porque tienen un montón de variedades resistentes. Ese es sacar el paraguas antes que empiece a llover. Es parte de lo que hacemos. Y eso fue una movilización de toda la comunidad mundial y fue un ejemplo realmente espectacular de lo que se puede hacer con la genética de manera preventiva. Obviamente la roya del tallo pensábamos que iba a ser confinada, limitada a África. Nosotros empezamos en trigo duro a trabajar en Etiopía, donde hay razas que sí afectan mucho al trigo cristalino, o al trigo duro, perdón. Pero luego, nuestros amigos de Sicilia nos dicen que tenemos roya del tallo. Al principio no lo podía creer, hasta que vi las fotos. Y luego, allá, Fernando otra vez y Ignacio me dicen que en su regadío en Conil, en Contrastación, hay mucha roya del tallo. Allá sí lo creí, porque sí confío en ellos. Y también me mandaron fotos. Pero en Túnez, el año después, también todo el programa, ni siquiera era contrastación, era la estación normal, pero material tardíos fue afectado por roya del tallo. Entonces, estas razas, que son diferentes de las razas de Etiopía o de Kenia, pero tan virulentes sobre trigo duro, es una amenaza. El problema es que el trigo, cuando empieza a venir la roya, el trigo ya está cosechado.
Pero si hay trigos tardíos, otra vez, criollos, si hay trigo en junio en campo, van a ser afectados. Entonces, pero gracias al trabajo que hemos hecho con el Programa Nacional Etíope en Etiopía, llevamos más de 10 años trabajando con ellos, identificando materiales resistentes. Y si llega a ser un problema en Andalucía, un problema por la estación normal, por la temporada normal de trigo, tendremos materiales a la disposición de Agrovegetal, del Programa Nacional, de cualquier persona que quiere tener resistencia a este patógeno. También hay enfermedades que hace 10 años no conocíamos, no existían en trigo. El blast, wheat blast o pericularia del trigo, existía en arroz, no era una enfermedad de trigo. Y luego no sé cómo, qué pasó, no conozco la historia, pero pasó a trigo. Y no había resistencia en el material general en el mundo. Y ese es el trabajo de mi amigo y compañero, el doctor Pawan Singh, que desarrolló una red de evaluaciones en Bangladesh y en 2 localidades en Bolivia, donde había este patógeno. Entonces se la pasa viajando entre Bolivia y Bangladesh, que no son muy cercanos, ¿no? Pero, y sí, años después, más de 20,000 líneas evaluadas, hemos notado o hemos observado que algunos materiales de alto rendimiento en CIMMYT, del material CIMMYT, es resistente. Y esta resistencia viene de una genética también de una especie silvestre que se movió a trigo hace décadas por parte de los franceses, fíjense, y que tenemos marcadores diagnósticos para este tipo de enfermedad, y que este gen de resistencia en trigo harinero también funciona en trigo duro. Entonces, si tenemos un problema y el sur de Europa, norte de África, está a riesgo de que se desarrolle esta enfermedad, tenemos los materiales necesarios en fondo genético de alto rendimiento, de buena calidad, y tenemos la herramienta para seleccionar por ello. Entonces, otra vez una bomba que no explotó, hemos prevenido un problema y tenemos los materiales para responder si eso pasa. Pero no es todo de los bichos, de las enfermedades, de las catástrofes bióticas. También hemos trabajado, hemos proporcionado solución genética a la calidad nutricional del trigo. Obviamente en Europa, hasta en el norte de África, donde hay posibilidad de biofortificación industrial, poner el hierro, el zinc en la harina, y tenemos algunos molineros aquí, entonces eso se hace de manera muy común. En mucho del mundo no. La gente come el trigo que cosecha. Entonces es muy importante las enfermedades ligadas o conectadas a la falta de hierro, la falta de zinc, de micronutrientes en general. Eso es un gran problema de salud que afecta a millones de gente. Entonces, hace más de 15 años empezamos con esta idea de biofortificar el trigo para incrementar el contenido de zinc y de hierro. Era muy complejo, no sabíamos nada, pero después de unos años después, el doctor Velu Govindan, compañero del CIMMYT, que pasó más de una década ahora trabajando en eso, ahora tiene variedades con 30% más zinc en el grano, pero en fondos genéticos de alto rendimiento, con buena resistencia a enfermedades. El zinc, el contenido de zinc, nunca lo vas a poder vender a costo de bajo kilos o baja calidad o baja resistencia a enfermedad. No se ve. Entonces hay que engañar a la gente, poner el zinc ahí, pero en fondos genéticos que por sí mismos son competitivos. Y si logramos ese desafío, tenemos ahora varias variedades de origen CIMMYT en India, una en Pakistán, sembrada cada una en 3 millones de hectáreas. No estamos hablando de un impacto no es niche marketing, estamos hablando de millones de hectáreas, trabajo una cruza que hace 10 años se hizo en México. Entonces, eso para enseñarle un poco el poder de la mejora, cuando tenemos información buena, cuando tenemos ambientes buenos para seleccionar, cuando tenemos colaboradores que sí nos siguen un poco en lo que hacemos. Pues
la solución genética no es siempre un gen único. A veces es toda una especie, es todo un cultivo completo que es el triticale. El CIMMYT, lo que ha hecho con el triticale es espectacular. Ha hecho de una curiosidad botánica que no servía para nada, lo ha hecho un cultivo que es realmente competitivo, que tiene su posición o su puesto en los sistemas agroganadero, integrar la ganadería a la agricultura. Es una especie que es realmente ideal por su capacidad de crecer en suelos marginales, bajo condiciones secas, de calor, bajo condiciones donde el trigo a veces batalla, pero también por su calidad como forraje, sea grano de pienso o forraje de planta entera. Entonces, esa es opción forrajera que hemos presentado al mundo. Pues algunos lo agarraron, otros no, otros lo agarraron por un rato, lo abandonaron. Todavía estamos batallando a tener impacto ahí, pero sí, lo hemos proporcionado. Ahora, yo hablé de la parte allá en el cuadrito rojo ahí, que es bajo control de nosotros, y que esa siempre la estamos mejorando, que siempre estamos tratando de hacerlo más rápido, más efectivamente y hacerlo más a la grande. Pero eso es bajo el control de nosotros. Y luego, ¿qué? Cuando salen las cajas con semilla, ¿qué pasa? Ahí es responsabilidad del colaborador. Tenemos cientos de colaboradores y cada uno tiene sus problemas, sus restricciones o sus ventajas. Y nosotros trabajamos 4 años o 5 años para hacer la gran parte de la genética y luego algunos colaboradores hacen su selección regional o local de manera rápida y efectiva, y vamos a ver un ejemplo en un momento, en 4 años. Pero otros, por X razón, por cualquier razón, tardan hasta 10 años. Entonces, nuestro impacto a nivel mundial o a nivel local depende del colaborador que va a liberar las variedades y qué tan rápido la va a llevar al agricultor. Porque cuando se quedan los cajones o los ensayos, todavía no cumple con su misión la variedad. Entonces, esa es la parte que quiero mencionar ahora. Sí, el ejemplo desde el cual vamos a hablar ahí es agrovegetal. Nosotros no esperamos 5 años para mandar material. Al cuarto, después de una cruza, ya mandamos una colección a Ignacio y sus amigos ahí, y ellos se encargan de la selección local aquí para Andalucía o para otros ambientes ahora, y con ellos pues son 4 años de la aduana al semillero, básicamente, desde que reciben las cajas hasta que llega al campo de los semilleros son 4 años, y eso es lo más rápido que hemos visto a nivel mundial. Obviamente, en México se puede controlar más las cosas, pero fuera de México, ese es lo más rápido que hemos visto. Entonces, eso a lo mejor no es muy correcto, hay cosas que los amigos de agrovegetal van a decir, no, estás mintiendo, pero lo que entiendo de lo que se hace aquí por parte de agrovegetal con nuestra caja de semilla cuando llegan, así llena de todos los genes buenos, de todo lo mejor que tenemos, llegan ahí a nombre de Ignacio Solís, y el primer año lo evalúan en 2 localidades, en ensayos directamente. Muchos de los colaboradores producen su propia semilla, entonces pierden 1 año solo multiplicando semilla. Aquí Ignacio insiste que no, yo de la aduana quiero ponerlo en mis campos en ensayos de rendimiento, con repeticiones en 2 localidades. Y luego, segundo año en 5, 6, 7 localidades, y al tercer año, si hay algo de sobresaliente, va directamente al registro o se prueba otro año para estar seguro. Pero para el 4.º año ya están reproduciendo semilla. Y eso es un sistema, si esto lo aplicaríamos al norte de África, por ejemplo, a Etiopía, a la India, tendríamos un impacto mucho más importante de lo que tenemos ahora. Es la parte que nadie se fija porque realmente uno piensa a la genética, a los genes, en la parte más, digamos, entre comillas, a la moda, pero esta parte, que es la evaluación final, es la parte que es una limitante, gran limitante, al impacto de muchas empresas privadas pequeñas, pero también de muchos programas nacionales, de lo más grande a lo más pequeños.
Y luego esta colaboración que realmente nos gustaría duplicar con todos nuestros colaboradores, tiene todos los componentes para ser exitosas. Y ustedes, muchos de ustedes, especialmente los técnicos, van a decir, pues sí, son cosas obvias. Yo genero muchos datos del material que mando aquí. Mucha gente fuera, no me interesa, tus datos no sirven para mi zona. Ellos me conocen suficiente con todas las visitas, que hablamos el mismo idioma, y entonces utilizan mis datos generados en México o en Etiopía o en donde sea, y lo utilizan en su selección. Obviamente no le dan el mismo peso que los datos, la información que colectan aquí, pero hay características, especialmente de calidad. Un trigo amarillo en Sonora o en Norte de África va a ser amarillo en Andalucía. Entonces, esos datos sí lo toman en cuenta. Y también toman en cuenta los datos que cambian para asegurar que hay potencial de rendimiento o que hay tolerancia a sequía. Se tienen un ensayo malo un año, que es raro, pero sí pasa, a lo mejor los datos de México pueden complementar. Entonces, no se pierden esta oportunidad. La otra cosa que realmente es clave, es que ellos lograron, gracias a la red de cooperadores que tienen adentro de la cooperativa, que fue algo crítico para el éxito de agrovegetal, es que muestrearon los diferentes ambientes de manera muy efectiva. Tienen sus ensayos, sus 6, 7 localidades de segundo año, luego que son estratégicamente seleccionados para tener un muestreo de toda la zona andaluz de producción de trigo y triticale. Y eso te brinda una seguridad, una confiabilidad a la selección, en lugar de seleccionar por 5 años, con 2, 3 años, cuando tienes ambiente estratégicamente seleccionado, lo puedes hacer más rápido. Tiempo es dinero. Y la otra cosa que también es obvia, pero no es tan obvia, es la calidad de los ensayos. Ustedes no saben que cuando uno viaja, ve un programa nacional o una empresa privada chiquita en X país, vea la calidad de los ensayos y obviamente se van a quedar 10 años para definir un ganador, porque son ensayos de mala calidad, porque no tienen maquinaria, porque tienen una vaca que se soltó ahí en el ensayo, porque no tienen control o recursos financieros para poder llevar a cabo todos esos ensayos. La calidad de los ensayos es primordial. Por lo que vi yo, hasta los ensayos que fallaron este año, pues se podía recolectar información. Y eso es el poder del mejorador, del seleccionador, y lo hacen bien gracias a su equipo móvil. No tienen el mejor equipo del mundo, pero sí se mueve bien, hace el trabajo, siembra bien, cosecha bien, y realmente lo que tienen este grupo de jóvenes, y unos no tan jóvenes ahora, que es el capital humano de agrovegetal que ha sido clave para aprovechar del material CIMID. Entonces, aprovecho para saludar a todos. Ustedes están haciendo un excelente trabajo. Me gustaría clonarlos a ustedes y mandarlo en todo el Mediterráneo. No se puede todavía, a lo mejor nunca se va a poder, pero sí sería una buena idea. La otra cosa que es algo obvio, si tú hablas a una empresa francesa de mejoramiento, te van a decir, obviamente, yo multiplico y purifico mi semilla cuando la estoy evaluando. Muchos programas nacionales no. Se la pasan 5 años para identificar una variedad y luego empiezan a purificar semilla, a multiplicar semilla. Por eso tardan 10 años a veces. Aquí no. Se toma un riesgo, se multiplica, se purifica 20, 30 líneas, aunque una va al registro, pero es un poco más trabajo, un poco más recursos para ahorrarse 1 año o 2. Entonces, imagínense la pérdida de no entrar a un mercado y vender semilla por 1 año, por no tomar una precaución o una medida tan sencilla como esa. Pero si tú vas alrededor del Mediterráneo, en América Latina, en Asia, no. Tienen un protocolo, tienen que seguir, por eso tardan tanto y por eso no tenemos un impacto rápido. Yo puedo desarrollar una variedad en 2 años ahora, pero tardan 10 años en llegar al agricultor donde quiero llegar. En el caso de agrovegetal, no es el caso. Eso ha sido una de las cosas que siempre promuevo con mis amigos ahí fuera de España, en la zona, pero fuera de España, para que apliquen estas cosas. En el mismo México, con el programa nacional.
trato de enseñar el ejemplo de eso. Y realmente lo que a mí ha sido una fuente de placer y una fuente de orgullo es la colaboración que hemos tenido con el Triticale. El Triticale es una maravilla de cultivo, pero no tenemos problemas de genética. Tenemos más variedades que podemos promover. El problema del Triticale ha sido producir suficiente semilla para exponer lo más posible a los agricultores a este cultivo, para que lo prueban y para que lo adopten. Es una cuestión de adopción. Entonces, el éxito más grande que hemos tenido en Triticale en el mundo ha sido en el sur de España, gracias a ese trabajo de Triticale. Aunque hasta Ignacio hesitaba en entrarle al principio, que no se vendía semilla, que era para forraje, que toda la gente sembraba todo lo que... Pero a final de cuentas, el Triticale es parte del portafolio exitoso de Agrovegetal y es un ejemplo de éxito que me gustaría promover y duplicar en todo el norte de África. El norte de África está hecho para Triticale. Son ganaderos, tienen problemas de sequía, tienen suelos panteoneros, tienen todo para que el Triticale sea un cultivo muy grande. Pero por X razón, a lo mejor porque importan tanto trigo y son muy trigocéntricos, no le han dado una oportunidad al Triticale. Pero este modelo de probar Triticale y posicionarlo en su lugar donde tiene ventaja, como pienso o como forraje en verde, eso es lo que tenemos que promocionar. Y me da gusto que ahora hay un ganadero en el Consejo de Agrovegetal, y esto seguro que va a dar hasta más futuro al Triticale en esta empresa. Por fin, a lo mejor me estoy metiendo en cosas de la cual no debería hablar, pero no es todo genética, no es todo ciencia, no es la parte técnica. La parte de política institucional, de la visión institucional, del papel del sector público, de los gobiernos, han sido problemáticos en muchos países del mundo, en muchas regiones del mundo. En este caso, Agrovegetal, desde la visión de los fundadores, desde el primer contrato que hemos firmado hasta el último, realmente la visión de los consejeros, de los fundadores, ha sido tener el control de su semilla, para tener una semilla de calidad, de variedad de alta calidad, para beneficiar al agricultor, a las cooperativas. Pues obviamente es una misión que fue claramente desde el principio enunciada e implementada, la alianza estratégica con el CIMIT, pero luego contrataron un equipo técnico competente y capaz y lo dejaron trabajar. Le dieron lo mínimo posible para trabajar, pero lo dejaron trabajar y los resultados han sido espectaculares. Entonces, esta visión de un consejo de cooperativas que sí realmente contratan a expertos, lo dejan trabajar y lo apoyan cuando se necesita, es un ejemplo que para mí hay que poner un sobre, mandarlo a todo el Mediterráneo. Es un ejemplo que hay que seguir porque realmente ustedes no lo ven desde adentro, pero es algo de excepcional lo que pasó aquí, que no se puede. Hay cooperativa en todo el Mediterráneo, pero ninguno ha tenido la capacidad de hacer algo que se hizo aquí. Primero porque hay una interferencia de los gobiernos en las cooperativas que aquí no hay, pero también porque cuando empiezan a hacer algo, quieren recuperar dinero inmediatamente y volverse mercante y no hacer un servicio bueno al agricultor. Y el papel de las autoridades públicas. La Junta de Andalucía, que era miembro fundador al principio, que impulsó la creación de Agrovegetal y luego se retiró a favor de otros privados. Eso, el papel del gobierno, de los gobiernos, en las cooperativas o en el sector privado semillero, ha sido un gran problema en el norte de África, por ejemplo, ha sido un gran problema en México, ha sido un gran problema en varios lugares, donde en lugar de hacer lo que hizo la Junta de Andalucía, impulsar, asegurar que todo esté bien una vez que está encarrilada la operación, que ven que están
proveyendo su servicio social a la sociedad, a la comunidad agrícola, retirarse e ir a hacer otra cosa, no se mantienen ahí y se vuelve un problema más que un impulsor. Entonces, aprovecho para decir estas cosas porque realmente es todo un todo, no es solo la genética y la parte técnica, pero también la parte institucional, la parte humana y cómo entró el sector público o las autoridades públicas en esta creación de agrovegetal. Con eso termino. Ya, gracias por escucharme y no sé si va a haber preguntas o no, pero aprovecho para invitarlos a México, a visitarnos cuando pueden, cuando quieren cruzar el charco y pues ya, con eso. Ahora quiero tomar un minuto no más para reconocer a dos personas realmente que me han acompañado en mi carrera, que me han facilitado muchas cosas. Primero a mi director, Hans Braun, que realmente pues, es exdirector técnicamente, pero como presidente, una vez presidente, siempre presidente. Una vez líder del programa de trigo, siempre líder del programa de trigo. Hans me ha acompañado en mi carrera, me perdonó muchas cosas, me apoyó mucho y especialmente en esta relación con agrovegetal, que realmente hemos pasado varios años, más de una década juntos, aprendí mucho de él y yo creo que sí no me ha corrido del límites gracias a su influencia tranquilizante ahí que me enseñó a calmarme un poco, ¿no? Y a Ignacio, como dije, que básicamente tuvimos una carrera paralela, aprendí mucho de él. Ignacio puede dar un cumplido tan fuerte como un reclamo, pues hubo de todo un poco, pero sí, aprendimos mucho de esta relación como persona, pero también como mejorador. Nosotros en Sonora tenemos un ambiente que es perfecto, uniforme, todo eso, parece laboratorio. Y luego uno viene a Andalucía y tienen tanta variabilidad, y hay que a veces, aunque sí soy de la región, conozco esta variabilidad, a veces necesito uno que me explique esta cosa para realmente enfocar la mejora a este tipo de ambiente. Y el milagro que después de 2 o 3 años empecé a entenderlo porque a veces habla tan rápido que no. Gracias, gracias. Sí, ok, muy bien. Luego tomamos algo juntos. Ok. Y preguntáis lo que queráis. Ok, perfecto, perfecto. Pues gracias. De acuerdo.